Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de mejorar la presentación de una gráfica. En economía tenemos la necesidad de expresar rápidamente quizás una idea eh, y esta idea a veces, de las muchas que se pueden argumentar, necesita ser captada rápidamente. Como en estadística y en otras ciencias duras o ciencias sociales, las gráficas son muy útiles para eso. Y en ese sentido, tenemos que tratar de utilizar al máximo el uso de ellas. El objetivo de este video es simplemente el tratar de dar una sugerencia de cómo construir una gráfica con sus títulos, etcétera, en Excel. Tenemos aquí el modelo de productividades y salarios relativos, un modelo que es planteado por Alejandro Valle, profesor de economía en la UNAM, en México. Él plantea que de alguna forma los salarios relativos estarían en función de las productividades relativas de dos países, pero además de que están en función los salarios en función de las productividades, también lo está en función de una variable distributiva. En ese sentido, salarios está en función de productividad y de una variable distributiva. De este modo, nosotros solamente vamos a plantear la gráfica entre salarios y productividades, quedando ahí pendiente el hecho de medir la variable distributiva relativa entre estos dos países. En un primer momento tengo estos datos que ya después veremos que hay que mejorarlos, pero la gráfica aquí, si fuera una gráfica no solo de estas dos variables, sino incluso de otras, nos muestra observar la productividad y los salarios o de cualquier otras dos variables que están con unas escalas muy diferentes. En primer lugar, lo que habría que observar de esta gráfica es de que eh, hay un desnivel de escalas bastante considerable que hace que esta línea punteada nos haga que la otra línea que está aquí pegada al eje de las X prácticamente no se distinga su movimiento. Al margen de plantear cómo poner el título, que lo diremos después, cómo hacer mejoras en el eje de las X, en el eje de las Y y en las leyendas, al margen de plantear ese tipo de, de detalles, primero lo que hay que decir es que está este problema si fueran estas dos variables numéricas ciertas. Bueno, entonces una posible solución es la de plantear dos ejes. En el eje de la izquierda estaría el de productividades relativas y en el eje de la derecha, en este caso los salarios. Ahí queda claramente puesto los valores de cuántas veces es más grande la productividad de este país con respecto al otro. Insisto, habrá que hacer una mejora de los datos, hay un equívoco aquí, pero simplemente muestro por si dos variables fueran tan diferentes en escalas, las soluciones que podríamos plantear. Bien, otra posibilidad es utilizar los números índices. Los números índice, al tener como referencia un año, muestra la evolución o bien el crecimiento de una variable. Si ahora lo hacemos con dos variables, evidentemente si tomamos como año base el mismo año, nos va a dar la evolución comparada de estos dos conceptos o de estas dos categorías o de estas dos variables, en este caso salarios y productividad. Esta sería otra solución para eliminar el desnivel entre esas dos variables, observar solo su dinamismo, su evolución, su crecimiento.
De hecho, esto podría plantearse como una alternativa a la tasa de crecimiento. Las tasas de crecimiento, por definición, ya no ven niveles, sino solo los incrementos año con año, si tratamos de tasas de crecimiento anuales. Bien, pues que quede claro que al utilizar números índices eliminamos estos desniveles que teníamos por acá y que pues, se presentaban de forma más dramática aquí. Si yo utilizo números índices, vean ustedes que solamente queda el crecimiento. Bien, otra posibilidad, porque la anterior no es la única, es la de plantear en el eje de las Y's, en el eje que tenemos aquí, una escala logarítmica. La escala logarítmica hace que se contraigan los números grandes, que no crezcan tanto en las escalas. Un crecimiento absoluto va creciendo menos si es transformado en logaritmos. Y en ese sentido se puede apreciar mucho mejor las dos series, las dos variables. Y en este caso, además, este crecimiento que tiene la variable en sí mismo es de hecho la tasa de crecimiento. En este caso, dado que está esto en función de un logaritmo base 10, tendría que hacerse alguna transformación, pero en realidad el logaritmo nos estaría mostrando la tasa de crecimiento. Es decir, de aquí, de este punto de 1980 a este punto de 1982, existió para esta variable un crecimiento considerable. En cualquier caso, volviendo a lo que nos atañe, aquí hay un desnivel ya más observable, un desnivel que se puede comprender más que este que tenemos acá. Entonces, como solución a ello, tenemos tres opciones o más, ¿verdad? Tres sugerencias que hacemos es cuando se tiene dos variables, en este caso tan desniveladas en las escalas, pues entonces o bien ponemos dos ejes, o bien creamos un número índice que tiene otra lectura, pero que de alguna manera nos está diciendo características de esas dos variables que queremos analizar, y como número 3, como sugerencia 3, tendríamos nosotros la transformación en el eje de las y. Aquí tendríamos entonces una escala logarítmica. Pero resulta que realmente las productividades están mal, en este caso. Y ahora hacemos la lectura económica. Bien, están sobredimensionadas. En realidad está tratándose aquí no las productividades, sino el Producto Interno Bruto, a paridad de poder adquisitivo. En este caso no es el logaritmo de productividad, sino el logaritmo de el producto. Por tanto, aprovecho también para dar la lectura, tendríamos que Estados Unidos tendría una producción interna bruta alrededor de 300 veces más grande, absoluta, más grande que la de El Salvador. Sin embargo, la productividad del trabajo implica el PIB dividido entre el empleo. En ese sentido, entonces, no se está ponderando el insumo del trabajo en cada uno de estos dos países. Tendríamos pues aquí simplemente el PIB de Estados Unidos sobre el PIB de El Salvador a paridad de poder adquisitivo a precios del 2005, si no mal recuerdo, y con la fuente del EPWT de Marchetti. Bien, vamos a plantear entonces ahora sí la productividad en este caso. Bien, ahora ya tenemos el gráfico A. Ahora sí vamos a hacer las mejoras. Estos son los datos reales. Aquí está, como se puede observar, la productividad real, que es alrededor de 4, inclusive 5 y un poco más veces que la de El Salvador. Y los salarios son en Estados Unidos a paridad de poder adquisitivo entre 2 e inclusive en el tiempo han crecido hasta cerca de
vamos a ver, hasta más allá de 5 veces los salarios de los, en el caso de los salvadoreños. ¿Tienen una misma evolución? Sí, existe aquí la productividad, aquí están los salarios, más o menos las productividades relativas y los salarios relativos siguen una misma dinámica, un mismo crecimiento, y de hecho eso se va a ver mucho más con el número índice. Pero al margen de eso, dado que nuestro objetivo no solamente es hacer una interpretación, en este caso de estas dos variables, nos interesa también mostrar cómo mejorar una gráfica. ¿Qué podríamos observar aquí? Primero, tenemos un tamaño de fuente de 10, lo cual esto si luego lo pegamos en Word o en algún procesador de textos, eh, puede ser que se nos haga pequeño. Voy a mostrarlo. Vamos a abrir Word. Lo pegamos. Vean ustedes que aquí puede eh, quedar muy pequeña la fuente en el eje de las Y's. En el eje de las X tenemos además un inconveniente, que la lectura es un poco difícil por el hecho de que está totalmente en 90 grados la numeración. Bien, pero vamos a seguir haciendo. Esto lo vamos a comparar después. Hay otra cuestión que se puede mejorar, aparte del tamaño de fuente. El tamaño de fuente de 17 del título, pues no es que no se vea, se ve, pero podría mejorarse. Generalmente sería bueno poner un tamaño de fuente de 20. Voy a hacer aquí un clon de esta gráfica. Ahí está. Vamos a hacer las mejoras. Ponemos pues a todo en un primer momento 16. Ahora bien, aquí están los ceros. Dado que es un ratio, no tiene realmente mucho sentido poner dos decimales. Esto se puede hacer en el Office 2007 o 2010. Estoy ya utilizando en este caso 2003, pero la idea es la misma. Voy a entonces a poner un número con decimales que en este caso no tenga ningún decimal. No tiene ningún sentido. Y ahora esto vamos a ponerlo con una alineación de 0 grados. Se amontonan entonces los números. Ponemos entonces una fuente, en este caso más pequeña, pero no solamente eso. Implicaría que tengamos que poner inclusive 4 años de separación. Ahí se observa perfectamente los años y, bueno, está en el eje de las X años y en el eje de las Y. Ahora veremos qué es lo que tendríamos que poner. Ahora, el título es muy importante. El título es, en este caso, productividades y salarios que se relacionan. Es un cociente, es un ratio, una razón de productividades de Estados Unidos entre las de El Salvador. La productividad de Estados Unidos y la productividad de El Salvador. Bien, al margen de la cuestión propiamente gramatical, que no me voy a poner a discutir eso ahora, eh, voy a plantear que esto tendría que estar como mínimo con 20. Si este caso sucede de este modo, bueno, pues entonces lo tendríamos que poner, dado que es muy grande, de 19 o algo similar. Pide 18, bueno, pues le damos 18. Esto sí se puede hacer más grande, ahí está. Podemos esto ponerlo quizás en negrita,
y esto dejarlo 4 puntos menor. Si esto tiene prácticamente 18 pero que está en negrita, esto lo podríamos dejar en 16, incluso en 15, 4 puntos menos más o menos, y ahí queda. Ahora bien, ¿qué más se debe de poner? Es evidente que al ser productividades el eje de las Y son veces, y en ese sentido quizás es conveniente poner en las opciones de gráfico en el eje de las Y veces. Tantas veces es más productivo Estados Unidos que El Salvador. ¿Qué más se puede hacer? Es evidente que aquí todavía no tenemos la leyenda, tendríamos que ponerla. Vamos a hacerlo. Si nosotros ponemos la leyenda que viene por defecto en este caso, si pusiéramos la leyenda que tiene Excel, no solamente vamos a reducir el espacio de la gráfica propiamente, sino que además el usuario, el que ve la gráfica, tendría que ver la leyenda y tendría que dirigirse a la línea. Esto parecería una tontería, pero ahora que veamos cuando queden ya totalmente elaborada la gráfica, se verá que es un inconveniente. Bien, en este caso, esta sugerencia B no nos sirve porque realmente no hay tanta diferencia eh, de escalas en las dos variables, como era lo que sucedía con los productos internos brutos entre los dos países. En este caso realmente no tiene mucho sentido esta sugerencia de hacer dos ejes, eje primario, eje secundario, el eje izquierdo o el eje derecho. No tiene ningún sentido. Esta es la variable, las variables de productividades y salarios. Esta es la sugerencia ahora sí que se puede hacer. Fijarse que si utilizamos todo el espacio va a ser muchísimo mejor. Aún así tendríamos que bajar un poco el nivel de los años, quizás con 16, y en este caso no ponerlo a 24 sino a 20. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Vamos a poner esto mucho más pequeño para que quede en una sola línea. Ahí está. Y evidentemente esto también tendría que quedar un poco menor. Digamos de 18 o de 16 inclusive. Ahí lo tenemos. Ya está. Fijarse. Productividades y salarios relativos, es decir, lo que se quiere medir, lo que se quiere expresar, la variable. Luego los sujetos a los cuales nos estamos refiriendo, en este caso a Estados Unidos versus El Salvador, los años, algún comentario relevante, es decir, las unidades de medida, por ejemplo, aquí está a paridad de poder adquisitivo, podría incluso ponerse a dólares de 2005. Podríamos aquí 2005, podría agregarse eso, y la fuente, en este caso, el Extended Pen Word Table de Marketing. Fijarse que además, a diferencia de la gráfica que teníamos aquí, que incorporaba la leyenda propiamente de Excel y que nos hacía perder espacio, en el gráfico C tenemos una leyenda que está pegada propiamente a la línea. De ese modo no se pierde tiempo visual en definir la línea y definir su concepto. Tendríamos salarios, inmediatamente la línea negra, y tendríamos productividades, la línea más oscura y más gruesa. ¿Qué se puede mejorar todavía?
Fijar que la gráfica que teníamos aquí, la gráfica 2 a 2, tenía líneas punteadas. En realidad, las líneas punteadas no tendrían mucho sentido, dado que podemos, al ser dos variables, manejar solo una línea gruesa y una línea que es delgada. Esto es lo que se hace aquí. Ahí está. Creo que queda totalmente claro qué variable y qué línea es. Y el título tiene todo lo que tendríamos que tener como información como observadores, como usuarios de esta gráfica, de dónde sacó el autor sus datos. Esto se puede, por supuesto, detallar al pie del gráfico con fuente, y en ese sentido quizás esto podría eliminarse, el EPWT, pero de alguna manera, si queremos nosotros solamente mostrar la gráfica así tal cual, esto podría ser. En una tesis o en algún artículo esto sería recomendable en efecto quitarlo, esto, el EPWT, y ponerlo como fuente, dejarlo bien claro como fuente al pie de esta gráfica. Y además de que nos ahorramos ese espacio, no hay que poner punto, por cierto, en el título. Tenemos nosotros que el gráfico tiene todo un título con la información suficiente para que la maneje el usuario. Las dimensiones, la medida del eje de las Y también está definida, y en este caso a mí me gustaría aquí poner simplemente un tamaño de fuente un poco menor. Y aquí también. Ahora lo voy otra vez a exportar a Word y lo vamos a comparar con la que teníamos antes. Vamos a ponerle mapa de bits. Si son pocas gráficas en un documento, aunque pese más, se verá mejor con esta opción que con el metaarchivo mejorado. Si son muchas gráficas, es mejor utilizar el metaarchivo mejorado, aunque se puede perder un poco de resolución. Aquí incluso yo lo mejoraría quitándole el marco. El que tiene el marco está desde Excel, por eso entonces lo borramos. No está en Word el marco, sino en Excel. Nos vamos ahí a Excel, lo seleccionamos, botón derecho del ratón, formato de área de gráfico, y decimos que no queremos ningún marco. Y ahora sí lo copiamos. Edición, pegado especial, mapa de bits. Y ahora comparemos. Vamos a ver. Pantalla completa. Ahí tenemos los dos tipos de gráficos. Ahí se puede comparar ahora sí la gráfica, cuál es más clara. ¿De acuerdo? Bien, seguimos adelante. Gráfica D. Lo mismo. Tendremos que poner aquí una fuente más pequeña. El índice pues está base 63 igual a 100.
Si se quiere, se puede omitir este siempre y cuando en la fuente, al pie de la página, al pie de la gráfica, esté toda la información relevante de ello. Como por ahora simplemente quiero mostrar, voy a dejar pues entonces esta gráfica tal cual, así con la fuente genérica EPWT. Le dejo en 18, quito este y este lo pongo a 16. Bien. Vean ustedes que están los salarios. Y dado de que tenemos ahora ya una transformación de lo que de por sí era un cociente, es decir, no era una variable absoluta, no era productividad de Estados Unidos, sino era una productividad relativa. En ese sentido ya eran dos variables que se estaban relacionando. Y luego además hemos creado un número índice, base 1963 igual a 100. Poner toda esa información en la leyenda sería muy recargado. Entonces simplemente se pone salarios y productividades. Ya se sabe que estamos trabajando con eh, variables que están relacionadas entre países. Estados Unidos, El Salvador. Ahora comentamos esto. Bien. Quizás podamos ponerlo en 16 también. Ahí está. Lo hacemos lo más grande que se pueda, lo más ancho que se pueda. Aquí está. Este también lo bajamos a 16. Ya tiene dimensiones el eje de las Y, el eje de las X. Están bien nombradas mis líneas. Ajá. Quizás aquí lo que convendría es o bien hacer este más grueso y esta línea delgada, o bien, si se quiere, dejar incluso con esta línea punteada. Me parece que la línea punteada debería de existir solo hasta la tercera línea, pero si se quiere, bueno, pues no pasa nada, simplemente son sugerencias. Lo que sí no podría ser una sugerencia nada más es que el título del gráfico sí que debe tener primero su jerarquía. La variable que queremos medir, en este caso, además de productividades y salarios relativos, estamos viendo una característica muy precisa que es la evolución. ¿Y de qué países, de qué sujetos? Estados Unidos, El Salvador. ¿Para qué años? 63, 2009. ¿Que están medidas en qué? A paridad de poder adquisitivo. Con un número índice 63 igual a 100. Y la fuente que ahí está. Quizás puede ser demasiado en ese sentido dejar la fuente. Quizás esto se podría quitar y poner la información de las medidas, de las unidades de medida de la paridad de poder adquisitivo que está a dólares de 2005, ponerlo eso en la fuente. Pero si no, bueno, se deja el EPWT. Vale. Ok. Copiamos. Nuevamente lo vamos a pegar en mapa de bits. Aquí está. Edición, pegado especial. ¿Qué pasa? Otra vez está el marco. Si se quiere, se puede dejar. En mi caso, para mí, para mi gusto, no es deseable que esté. Lo voy a quitar desde Excel. Lo selecciono. Formato de área de gráfico, ninguno. Incluso vi que esto podría estar un poquito muy junto. Lo separo un poco, ahí está. Control C. Y ahora lo pego acá para que lo vean ustedes.
observar. Doy pantalla completa. Ahí tenemos la gráfica que está en la parte superior. Tiene un marco, se ve muy cargada. El título de hecho está muy marcado. Sí que exigiría que muchos de sus detalles estuvieran en la fuente, del gráfico, al pie del gráfico. Eh, pero bueno, eh, lo tenemos ahí y todavía se podría mejorar. Lo voy a mejorar, dado que estamos hablando de evolución de productividad y salarios relativos. Podríamos poner quizás esto. Siempre hay que tratar de poner lo más básico y lo principal. Esto le podemos poner una fuente más pequeña. Y este que es de 18 ponerlo en negrita. O bien una fuente de 20. Incluso exigiría que este pudiera ser de 16, de 14, pero no menos. No puede ser menos. Aquí un punto. Y creo que está ya completo. Control C. Lo pegamos abajo. Como una mejora de la mejora. Y ahí tenemos pues un gráfico con una buena fuente, teniendo la medida del eje de la Y, el eje de la X, ¿verdad? La ordenada, la abscisa, aquí está, con sus dimensiones. La línea, como se puede observar, quizás se puede perder, la línea punteada. La impresión no, pero aquí a la hora de observar sí. Por eso es que insistía que podría ser una línea gruesa y una línea delgada. Vamos a hacerlo para que se vea cómo se mejora. Puedo abarcar más espacio, ¿de acuerdo? Esto en artículos o en alguna tesis, hasta inclusive el título debería de ponerse después. Lo voy a mostrar. Fijarse, pego aquí el, el título. De hecho aquí lo voy a poder yo después editar en Word. Esa es la ventaja. 14, 12. ¿De acuerdo? Está centrado. Vamos a centrarlo. Ahí está. Y se puede poner adicionalmente, ¿verdad? Gráfico o figura. Y queda todavía mucho mejor. Y se puede editar. Ya que si se hace esto en Excel, eso ya no se puede editar más que yéndose a Excel, con la consecuente pérdida de tiempo. Entonces, tenemos esto. Vamos a mejorarlo. Vamos a ponerle una línea continua, pero más delgada. Y aquí tenemos la línea oscura. Y la vamos a hacer más gruesa incluso. Ahí está. La productividad cerca. Y visualmente los salarios también. Aquí. Ahí lo tenemos. Bien, ahora solamente vamos a copiar lo que es propiamente el cuadro de gráfico. Si se ha decidido eliminar y poner la edición
en Word, pues esto se tiene, se eliminará. Vamos a eliminarlo. Ahí está. Esto lo podemos hacer incluso más grande. Y la edición del título, insisto, tiene la ventaja de que podemos siempre editarlo en el propio Word. Control C, edición, pegado especial, mapa de bits. Ahí está. Esto lo podemos editar, algo que no podíamos hacer de la otra manera, de esta. Entonces todavía hay una mejora incluso con respecto a lo anterior. Entonces esta sería una muy buena forma, una muy bonita forma de presentar los datos. Quizás inclusive aquí el tamaño de fuente de salarios y de productividad podría mejorarse, pero bueno, eso ya lo dejamos para la siguiente. Una última forma que tendríamos acá es el gráfico E. Nuevamente tenemos esto, lo podemos copiar, está en logaritmos como lo habíamos presentado antes. Podemos pegar aquí. Ya hemos dicho que esto lo dejaríamos como a 16. Esto en negrita. Yo creo que ni necesidad hay de negrita. Es esto así tal cual. Lo ponemos en 14, en 12. Todo centrado. Y ponemos la gráfica inmediatamente aquí abajo. Pero hay que eliminar este. Fijarse que hay una redundancia. Aquí pongo este en 16. Hay una redundancia porque sería el logaritmo simplemente base 10. Ya está. Y aquí si ya está el logaritmo en el eje de las y's, esto no tiene sentido, es sobrecargarlo. Entonces tendríamos otra vez los salarios relativos y las productividades relativas. Nuevamente podríamos hacer eso que he comentado con anterioridad, poner esto más grueso y esto con línea continua, con un color más oscuro, pensando también en la impresión. Ahí está, estamos ocupando todo el espacio posible. Esto está muy grande, lo ponemos a 14 o 16. Ahí lo tenemos, ya está. Le quitamos ¿se acuerdan? El borde, ningún borde. Ya lo tenemos, ahora sí, control C. Y aquí, edición, pegado especial, mapa de bits. Y ahí está la gráfica. Voy a mejorar ahora sí el tamaño de fuente de esto. Productividades relativas, Estados Unidos, El Salvador. Voy a ponerle un tamaño de fuente 14. Aquí también 14. Y tendría que verse ahora un poco mejor. Mapa de bits. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Aquí está. Edición, pegado especial, mapa de bits. Ahí lo tenemos. No parece todavía muy grande. Vamos a ver.
edición, pegado especial. Con eso acabamos. Bien, bueno, se puede ir mejorando esto, se puede poner con una letra más grande, me parece un tamaño de fuente mucho más grande. En cualquier caso, vamos a darle la lectura. Productividades y salarios relativos de Estados Unidos y de El Salvador. Las productividades son mucho mayores, como se puede observar en la gráfica que teníamos anteriormente en niveles, pero el crecimiento de los salarios ha sido todavía muchísimo mayor Estados Unidos versus El Salvador. Tenemos las dimensiones en las que está medida en el eje de las X, años, y en el eje de las Y, logaritmos. Hemos dicho que hay que poner primero por jerarquía la variable a la cual nos estamos refiriendo, los países, los sujetos, el periodo, las unidades de medida relevantes o algún otro comentario relevante y la fuente. En este caso, fijarse que esto lo puedo editar y aquí se podría poner en fuente para cerrar con eso. Fuente elaboración propia con datos del EPWT versión 4, ¿de acuerdo? Las variables están a paridad de poder adquisitivo a dólares de Estados Unidos de 2005. Ahí está. Dado que esto tiene como fuente 10, pues quizás podría ser conveniente una fuente 10 y luego ya continuar con el cuerpo del texto a fuente 12. Como se puede observar, etcétera. ¿De acuerdo? Esta sería una muy buena gráfica desde nuestro punto de vista porque no está muy cargada, tiene un título suficientemente explicativo con todavía detalles en la parte, en la nota que es en la fuente, que está al pie de la gráfica y rápidamente se lee, se ve, se observa que las productividades en Estados Unidos son mucho mayores que los salarios, pero que además los salarios en Estados Unidos han ido creciendo mucho más a partir del 81 respecto a El Salvador. En este sentido, podríamos hacer lo mismo para el caso de este gráfico, este que tenemos aquí. Podríamos también ponerle la fuente. ¿Verdad? Ahí está. Y decir que pues los comentarios, en efecto, se podría comentar que la productividad de Estados Unidos es hasta incluso 5 veces más grande que la de El Salvador y que los salarios en los últimos años del periodo analizado llegan a ser prácticamente también de 5 veces más grandes que los salarios de El Salvador. Ahora bien, la diferencia, esta brecha que tenemos aquí, ajá, puede ser explicada también por la variable que hemos omitido, es decir, la variable distributiva, que en el caso planteado por Alejandro Valle es la tasa de plusvalía. En ese sentido, entonces, los salarios están en función de la productividad relativa y las plusvalías relativas.
una muy buena explicación, un buen modelo por cierto, y que merece tener una gráfica que sea clara, que sea concisa y que nos dé la información de manera visual rápida. Bien, le dejo hasta aquí, hasta la próxima.